La primera vez que mi marido sospechó algo fue en una boda en Madrid. Era un sábado de mayo, y mientras todos bailaban en la pista, yo desaparecí durante unos minutos. No fue nada del otro mundo, o al menos eso pensaba yo, pero Javier notó mi ausencia. Cuando volvió a verme, estaba ajustándome el vestido en el pasillo que llevaba a los baños, con el pintalabios recién retocado y el pelo un poco revuelto. Él no dijo nada en ese momento, solo me lanzó una mirada larga, de esas que parecen atravesarte. Y yo, en lugar de tranquilizarme, sentí un extraño cosquilleo de nervios y adrenalina. Como si me hubieran pillado en mitad de un juego peligroso. La realidad es que no había sido un simple retocarme el maquillaje. En esa boda estaba Álvaro, un viejo conocido que llevaba meses escribiéndome por Instagram. Un tipo descarado, divertido, el típico que sabe exactamente qué decir para que una mujer se sienta otra vez de 20 años. En cuanto me encontró sola, aprovechó el pasillo vacío para besarme. Fueron segundos, pero suficientes para que yo cruzara la línea que juré no cruzar jamás. Volví al salón con el corazón desbocado, como si llevara un secreto tatuado en la frente. Y ahí estaba Javier, sentado, mirándome fijo mientras el DJ ponía Vivir así es morir de amor. Fue la primera grieta real en nuestra fachada de matrimonio perfecto. Javier no era un hombre celoso por naturaleza, nunca lo había sido, pero tenía una memoria observadora, de esas que se quedan con pequeños gestos o detalles que los demás pasan por alto. En la boda no me dijo nada, esperó a que pasaran los días, pero algo cambió en su forma de mirarme. Ya no eran los ojos tranquilos de siempre, sino una mirada que evaluaba, que buscaba señales donde antes solo había rutina. Una semana después, un viernes por la tarde, me dijo que no tenía trabajo acumulado y que recogería a los niños para llevarlos al cine. Yo había quedado con Álvaro en un bar del centro de Valencia, un lugar discreto, lleno de turistas, donde nadie iba a reparar en una mujer casada hablando demasiado cerca de un hombre que no era su marido. Cuando entré en el local sentí la misma descarga de la boda, esa mezcla incómoda de nervios y excitación. Álvaro ya me esperaba en una mesa apartada, con 2 cañas recién pedidas y una sonrisa confiada que me desarmaba. Estuvimos allí casi 2 horas, hablando, riendo y tocándonos más de la cuenta, hasta que finalmente me tomó de la mano y me llevó al baño de minusválidos del local, donde nos besamos con la intensidad que da el secreto. Lo que yo no sabía es que Javier había cambiado sus planes. No fue al cine con los niños. Los dejó en casa de mis suegros y se fue al mismo bar. Él había visto un mensaje en mi bolso el día anterior, un simple recordatorio de una reserva con el nombre de Álvaro, y aunque no era una prueba definitiva, fue suficiente para que su desconfianza se convirtiera en una sospecha firme. Llegó al bar y no me vio en la sala, pero sí a Álvaro solo, en la mesa con 2 vasos de cerveza. Eso le bastó para atar cabos. Esperó unos minutos y entonces nos vio salir del baño juntos, yo recolocándome el vestido, él con esa expresión chulesca que tanto me atraía y que a Javier le pareció directamente un insulto. Se levantó y se me plantó delante. Nunca olvidaré esa escena porque fue la primera vez que lo vi temblar de rabia. ¿Quieres explicarme qué coño haces aquí?, me soltó en voz baja pero firme, con los dientes apretados. Yo me quedé helada, incapaz de articular palabra, mientras Álvaro se hacía el valiente y respondía por mí, ¿estamos tomando algo? ¿Pasa algo? Javier giró la cabeza hacia él y le dijo con una calma que daba miedo, esto no va contigo, te lo advierto, lárgate. Álvaro se encogió de hombros y me miró como esperando que yo dijera algo, pero yo seguía sin reaccionar. Finalmente se marchó, dejándome sola frente a mi marido. La vuelta a casa fue un infierno. Subimos al coche en silencio, él con la mandíbula rígida, yo con las manos sudando y un nudo en la garganta. En el semáforo de Colón, sin mirarme, dijo, así que era cierto. Lo sospechaba desde la boda. No me cuadraban tus excusas, tus ganas repentinas de salir sola, tu sonrisa forzada cuando te preguntaba cómo estabas. Todo tenía sentido y no quería creerlo. Hoy lo he visto claro. Yo intenté defenderme con lo primero que me vino a la cabeza, no es lo que piensas, Javier, solo fue. Pero me interrumpió golpeando el volante,
Te vi salir del baño con él. ¿Qué quieres que piense? ¿Qué estabas rezando? No me trates de imbécil, María. El resto del trayecto fue un silencio espeso. Al llegar a casa subimos a la habitación para no despertar a los niños que ya dormían en casa de sus abuelos. Cerró la puerta y se quedó de pie, mirándome con los brazos cruzados. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, preguntó. Yo bajé la vista y balbuceé, unos meses, pero no es serio, no significa nada. Esa frase lo encendió aún más. No significa nada, y entonces ¿por qué arriesgar nuestro matrimonio, la familia, todo, por unas caricias en un bar barato, por un capullo que te escribe mensajes de adolescente? Sentí que me estaba hundiendo y lo único que se me ocurrió fue echarle la culpa a la monotonía. No lo entiendes, Javier, me sentía invisible, como si ya no me miraras, como si fuera una pieza más de la casa. Con él me siento viva. Esa confesión salió sola, sin pensar, y en cuanto la dije supe que era un error. Me miró con una mezcla de dolor y desprecio que nunca había visto en su rostro. ¿Así que esa es tu excusa? Yo trabajando 12 horas al día para pagar esta vida y tú necesitabas sentirte viva en el baño de un bar. Qué gran justificación, María, de verdad que me deja sin palabras. La discusión se alargó hasta altas horas. Él no gritó, pero cada frase era un golpe seco. Yo intentaba explicarme, buscaba huecos para justificar lo injustificable, y cuanto más hablaba, peor sonaba todo. Llegó un momento en que se sentó en la cama, hundió la cara entre las manos y dijo, lo peor no es lo que hiciste, lo peor es que lo disfrutaste, que lo planeaste, que mentiste cada vez que salías de casa diciendo que ibas a tomar café con tus amigas. Lo peor es que yo confiaba en ti como un idiota. No supe qué responder. Me quedé en silencio, de pie junto al armario, con la sensación de que cualquier palabra solo cavaba más profundo el agujero en el que estaba. Él me miró una última vez y dijo, ya no hay marcha atrás, María. Puede que no me haya acostado con nadie más en toda mi vida, pero lo que has hecho me ha destrozado, y ahora yo también voy a tomar mis decisiones. Prepárate, porque no vas a olvidar lo de hoy. Ese fue el descubrimiento, la confirmación de que ya no había secretos, de que mi marido no solo lo sabía, sino que estaba dispuesto a actuar. Y en ese momento, por primera vez, tuve miedo de lo que vendría después. La mañana siguiente al descubrimiento fue insoportable. Javier se levantó temprano, hizo café y se sentó en la cocina sin dirigirme la palabra. Yo bajé con la intención de aparentar normalidad, pero su silencio era más duro que cualquier grito. Encendí la cafetera como si no pasara nada, me serví un vaso de leche y traté de iniciar una conversación torpe sobre los niños, pero él me cortó en seco con un gesto de la mano. No me hables de los niños ahora, María, no uses a los niños para disimular lo que has hecho. La frialdad de su voz me atravesó. Me senté frente a él y me atreví a preguntar qué pensaba hacer. Eso es lo que quiero que me digas tú primero, porque hasta ayer pensaba que tenía una esposa fiel y hoy sé que he estado viviendo con una mentirosa. Así que empieza tú, explícame qué coño estabas buscando con ese imbécil. Noté que las manos me temblaban, en lugar de responder de golpe, intenté ganar tiempo. No lo planeé, Javier, fue algo que se me fue de las manos. Empezamos con mensajes tontos y poco a poco. Él me interrumpió golpeando la mesa con el puño. No me vengas con que se te fue de las manos. No eres una cría de instituto, sabes perfectamente cuando cruzas una línea. Me mentiste, me engañaste, me usaste como coartada mientras te revolcabas con otro, ¿eso también fue algo que se te fue de las manos? Sentí un nudo en la garganta y le pedí que me escuchara con calma, pero él no estaba dispuesto a suavizar el tono. Llevamos casi 15 años juntos, María. He pasado noches enteras trabajando para que no te falte de nada, he renunciado a viajes, a planes, a todo por esta familia, y lo único que me das a cambio es un cuerno en un bar de mala muerte. Dímelo a la cara, ¿estabas con él porque te atrae más que yo, o porque soy tan idiota que pensaste que nunca me daría cuenta? Intenté defenderme con argumentos que en mi cabeza parecían coherentes, pero que en voz alta sonaban patéticos. No fue por él en sí, no estoy enamorada,
Solo necesitaba sentir que alguien me veía, que alguien me prestaba atención, que aún era importante para alguien. Javier soltó una carcajada amarga y me señaló con el dedo. ¿Atención? ¿Y la atención que te doy yo todos los días cuando me parto la espalda para que no te falte nada? Eso no cuenta, ¿no? Claro, es más fácil dejarse calentar el oído por un payaso que lo único que quiere es meterse en tu cama. Quise girar la conversación hacia un terreno menos hostil y le dije que todavía podíamos arreglarlo, que estaba dispuesta a cortar con Álvaro de inmediato, que no iba a volver a verlo. Javier me miró con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Arreglarlo? ¿Cómo coño se arregla esto, María? ¿Crees que basta con que borres un número de teléfono para que yo olvide cómo te vi salir de ese baño? ¿Crees que me voy a acostar contigo y voy a dejar de imaginarte con él? No me subestimes. En ese momento levanté la voz por primera vez desde que todo explotó. No puedes hundirnos por un error. Sí, lo hice mal, no lo niego, pero no quiero perderte, Javier, no quiero perder lo que tenemos, y si me dejas explicártelo quizás entiendas que no fue contra ti, fue contra mí misma. Sus ojos se encendieron y se levantó de golpe. ¿Contra ti misma? ¿En serio? Lo que hiciste fue contra mí, contra los niños, contra nuestra casa, contra todo. No vengas a lavarte las manos diciendo que fue un conflicto interno. No me trates como a un estúpido. La tensión era insoportable. Caminaba de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado, y yo lo seguía con la mirada sin saber cómo detenerlo. Quiero saberlo todo, María, hasta el último detalle. ¿Dónde quedasteis? ¿Cuántas veces lo llevaste a nuestra cama? ¿Estuvo en esta casa? Sentí que me faltaba el aire y bajé la cabeza. Nunca estuvo aquí, lo juro, quedábamos fuera, en bares o en su coche, y no fueron muchas veces, Javier, no pienses lo peor. El golpe de su puño contra la pared me hizo saltar de la silla. No piense lo peor, ¿y qué es lo peor para ti? Porque para mí lo peor ya lo hiciste, María, lo peor fue que decidieras abrir las piernas para otro mientras yo confiaba en ti. No me vengas ahora a minimizarlo diciendo que fueron pocas veces. La discusión subió de tono hasta límites que nunca habíamos alcanzado. Yo trataba de convencerlo de que aquello podía salvarse, él me repetía que ya no había salvación. En un momento dado, entre lágrimas, le pedí que pensara en los niños, que no los condenara a una separación. Su respuesta fue demoledora: no me chantajees con los niños. Ellos no tienen la culpa de lo que hiciste tú. No voy a quedarme contigo por mantener una farsa, porque tarde o temprano ellos se darán cuenta de que vivimos en una mentira, y eso les haría aún más daño. Me agarré a la única carta que me quedaba, la súplica. Me acerqué y le tomé la mano, llorando sin poder contenerme. Javier, por favor, dame una oportunidad, no voy a volver a fallarte. Podemos ir a terapia, podemos hacer lo que quieras, pero no me destruyas ahora. Él apartó la mano con brusquedad. No necesito terapia, María, necesito dignidad. Y me la voy a devolver yo mismo, porque tú me la robaste. Has perdido el derecho a pedirme segundas oportunidades. El enfrentamiento terminó con un silencio agotador. Javier salió de la cocina, cogió las llaves del coche y me dejó sola en la mesa, con la cara mojada de lágrimas y la certeza de que lo que venía después no sería una reconciliación, sino una venganza. Javier no volvió a casa esa noche. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, mirando el móvil cada pocos minutos, esperando un mensaje que nunca llegó. Cuando al fin escuché su coche en el garaje, fingí estar dormida, pero lo vi entrar en la habitación, abrir el armario, coger ropa y meterse en la ducha sin decir una palabra. A la mañana siguiente se vistió con una camisa que no solía usar y me anunció con voz seca: hoy voy a hablar con un abogado. No quiero sorpresas más adelante, quiero que quede todo claro desde el principio. Yo me levanté de golpe, aterrorizada por lo que significaba. Abogado, ¿vas a divorciarte así, sin hablarlo bien? Él se giró hacia mí y dijo con una calma inquietante: no he dicho que vaya a divorciarme, he dicho que quiero prepararme. Tú ya tomaste tus decisiones, ahora me toca a mí.
No entendía a qué se refería hasta que empezaron a suceder las cosas. Primero fueron las cuentas bancarias. Descubrí que había transferido la mayoría de nuestros ahorros a una cuenta a su nombre en exclusiva, dejando apenas lo justo para gastos corrientes. Cuando le pedí explicaciones, me respondió: el dinero que hemos ahorrado lo he generado yo, y no voy a permitir que lo gastes en cafés con tu amante o en inventar nuevas mentiras. A partir de ahora, cada céntimo pasa por mis manos. Aquello fue un golpe directo, porque yo dependía en gran parte de sus ingresos para mantener el negocio online y la casa. Luego vino el control de la rutina familiar. Javier se encargó de recoger a los niños del colegio y llevarlos a actividades sin contar conmigo. Un día me adelantó claramente su intención: los niños se van a quedar conmigo más tiempo, porque no pienso dejarles solos contigo mientras no sé con quién hablas ni dónde estás. No quiero que vivan en una casa donde entra y sale un desconocido a escondidas. Me dolió, pero no pude contradecirlo, porque en el fondo sabía que él tenía argumentos sólidos. La tercera parte de su venganza fue la más humillante. Una tarde, al volver del supermercado, me encontré con mi madre sentada en el salón junto a Javier. Él había decidido contarle toda la historia antes de que yo pudiera suavizarla o manipularla. Mi madre lloraba y me preguntaba cómo había podido traicionar a un hombre como él. Yo intentaba defenderme, pero Javier hablaba con una serenidad demoledora: señora Carmen, no quiero enemistarla con su hija, pero creo que merece saber la verdad. Ella ha estado viéndose con otro hombre durante meses. Yo la vi con mis propios ojos y no hay nada que pueda justificarlo. Me quedé paralizada. Que se lo contara a mi madre era una puñalada, porque sabía que ella no me lo iba a perdonar fácilmente. Cuando ella se marchó, le grité: ¿era necesario? ¿Teníamos que arrastrar a mi madre a esto? Él me contestó con una frialdad helada: claro que era necesario, así aprenderás que las decisiones tienen consecuencias. Lo peor llegó el fin de semana siguiente. Teníamos una comida familiar con sus padres y hermanos en Alicante. Yo pensaba que cancelaría para evitar el espectáculo, pero decidió que debíamos ir. Durante el trayecto apenas habló, solo me dijo: hoy van a saberlo todos. No pienso ser yo el único que cargue con tu vergüenza. Intenté convencerlo de que no lo hiciera, que al menos esperáramos a decidir qué pasaría con nuestro matrimonio antes de exponerlo todo, pero él no cedió. Tú elegiste humillarme en público, yo elijo devolverte el favor delante de tu familia política. En cuanto llegamos y nos sentamos a la mesa, Javier levantó la voz para que todos escucharan. Antes de empezar quiero ser claro. María me ha estado engañando con otro hombre. No quiero que después se enteren por rumores ni por terceras personas. Lo vi con mis propios ojos. El silencio fue absoluto. Su madre me miraba con decepción, su padre apretaba los labios y sus hermanos me evitaban la mirada. Yo intenté hablar, pero él no me dejó. No hace falta que intentes justificarte, María. Ya tuviste tu momento para pensar antes de hacerlo. Ahora toca asumirlo. Me pasé el resto de la comida en silencio, sin probar bocado, sintiendo que me habían desnudado frente a todos. Cuando volvimos a casa lo enfrenté. Esto es venganza, Javier, no justicia. ¿Quieres destruirme por completo? ¿Quieres que no pueda salir a la calle sin que me señalen? Él se sentó en el sofá y respondió: no, lo que quiero es que entiendas cómo se siente que te arranquen la dignidad de golpe. Tú lo hiciste en un bar delante de desconocidos. Yo lo hago con las personas que importan. La diferencia es que yo no he mentido, yo he contado la verdad. Lo que más me dolió fue que no se detuvo ahí. Empezó a recopilar pruebas, a revisar mis mensajes, a guardar capturas de pantalla, incluso consiguió fotos de mí con Álvaro que alguien nos había tomado sin que lo supiéramos. Una noche me enseñó una carpeta en su ordenador llena de documentos. Esto es mi seguro, María. Por si un día decides darme la vuelta a la tortilla. No vas a tener la oportunidad de pintarte como víctima. Yo lo miraba horrorizada. ¿Vas a enseñarle eso a los niños algún día? Él me clavó los ojos y dijo: espero no tener que hacerlo,
pero si crecen y se preguntan por qué nuestra familia se rompió, no voy a cargar yo solo con la culpa. Esa estrategia fue su venganza más cruel, colocarme contra la pared, hacerme sentir que en cualquier momento podía exponerme aún más. Yo intentaba hablar con él, suplicar, negociar, pero no obtenía compasión. Un día le rogué que borrara todo ese material. Te juro que lo voy a dejar, Javier, no quiero volver a verlo, no hay necesidad de guardar esas cosas. Él sonrió de forma amarga. No hay necesidad. Claro que la hay, porque tú ya me enseñaste lo poco que valen tus promesas. Me di cuenta de que Javier no iba a golpearme ni a echarme de casa de inmediato, su venganza era más lenta y calculada. No buscaba un escándalo momentáneo, buscaba hacerme vivir con el peso de la culpa a cada paso, que me costara recuperar un mínimo de respeto incluso entre los míos. Cada gesto suyo era un recordatorio de que ya no tenía el control de nada, que había perdido mi voz en nuestra relación. Y lo peor era la certeza de que aún no había terminado. Pasaron unos días en los que apenas nos dirigimos la palabra. Javier se comportaba de forma correcta con los niños, hacía su papel de padre sin fisuras, pero conmigo solo intercambiaba lo imprescindible para la logística de la casa. Yo sentía que vivíamos como dos desconocidos bajo el mismo techo, y esa distancia se me hacía insoportable. Decidí que no podía seguir así y que necesitábamos una conversación definitiva, aunque doliera. Una noche, cuando los niños ya dormían y la casa estaba en silencio, fui a buscarlo al salón. Estaba sentado frente al ordenador, revisando otra vez sus carpetas de pruebas, con una seriedad que me heló la sangre. Me planté delante de él y le dije, Javier, tenemos que hablar, no podemos seguir en este limbo, necesito saber qué quieres hacer con nosotros. Cerró el ordenador con un golpe seco y me miró fijamente. Ahora necesitas saberlo. Yo ya lo tengo claro desde el día que te vi con él, lo que pasa es que no sé si tú eres capaz de escucharlo sin montar otra farsa. Sentí que me temblaban las piernas pero me mantuve de pie. Estoy dispuesta a escucharte, incluso a asumir lo peor, pero no podemos seguir castigándonos así día tras día. Javier se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y habló con calma, lo que lo hacía aún más duro. Lo que yo quiero es recuperar mi vida sin mentiras. Quiero dejar de mirarte y recordar el baño de aquel bar, quiero dormir sin imaginarte con otro. Eso conmigo no va a volver a pasar, porque tú borraste cualquier posibilidad de confianza. La única duda que me queda es si seguimos bajo el mismo techo por los niños o si lo mejor es separarnos de una vez. Me senté en la otra punta del sofá y traté de mantener la compostura. Sé que lo arruiné, pero todavía podemos salvar algo, Javier. No me he enamorado de él, no quiero una vida con otra persona, solo cometí un error, y sé que te he hecho daño, pero podemos reconstruirnos si lo intentamos. Él negó con la cabeza lentamente. No lo entiendes, María. Tú lo llamas error como si hubieras tropezado sin querer, pero no fue un descuido, fue una decisión repetida, una cadena de mentiras, excusas, planes secretos. No fue un momento de debilidad, fue una elección constante. Y yo no puedo vivir con alguien que elige traicionarme una y otra vez. Las lágrimas me corrían por la cara pero no me detuve. Entonces dime qué quieres que haga, si quieres que me vaya lo haré, pero no me dejes aquí sin saber a qué atenerme. No puedo vivir en esta condena indefinida. Javier se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala, con los puños apretados. Quiero que entiendas lo que perdiste. Yo puedo rehacer mi vida, no me faltará apoyo, pero tú tendrás que vivir con la etiqueta que tú misma te colgaste. No me da miedo separarme, me da miedo que los niños tengan que cargar con esto, pero tampoco voy a condenarlos a vernos envenenarnos cada día. Por eso te lo digo claro, yo quiero separarme, y quiero hacerlo sin escándalos legales, pero con todas las cartas sobre la mesa. Tú no vas a quedarte con la imagen de víctima, yo me voy a encargar de que quede claro quién rompió esta familia. Ese fue el golpe final. Hasta entonces había mantenido la esperanza de que sus actos fueran solo un castigo pasajero, una forma de hacerme pagar, pero escuchar de su boca que quería la separación definitiva me hundió. Aún así, traté de aferrarme a lo poco que quedaba. Javier, por favor,
no lo hagas por venganza, hazlo por lo que de verdad sientas. Si todavía queda un mínimo de cariño, no tires todo por la borda. Yo estoy dispuesta a soportar lo que haga falta, a aguantar tu rabia, a que me lo eches en cara el tiempo que necesites, pero no me abandones ahora. Él se detuvo frente a mí y me miró con una mezcla de tristeza y firmeza. El cariño no basta cuando no hay respeto. Y el respeto se perdió el día que decidiste besarte con él mientras yo cuidaba de nuestros hijos. ¿Quieres que me quede a tu lado solo para recordarte cada día lo que hiciste? Eso no es matrimonio, eso es tortura. Para ti y para mí. El silencio que siguió fue insoportable. Yo respiraba entrecortado y él no apartaba los ojos de mí. Finalmente me atreví a preguntar, ¿cuándo piensas decírselo a los niños? Bajó la mirada por primera vez en toda la conversación y suspiró. Cuando tenga todo preparado para que les afecte lo menos posible. No voy a improvisar, no voy a soltarlo un domingo cualquiera y dejarlos destrozados. Quiero que lo entiendan y que sepan que no es culpa suya. Pero también quiero que sepan la verdad, no voy a cargar yo solo con la responsabilidad. Tú estarás ahí cuando se lo expliquemos y tendrás que decirlo tú misma. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. ¿Quieres que yo se los diga? Él asintió. Sí, quiero que salgan de tu boca las palabras, que sepan que fuiste tú quien rompió esto. Yo voy a estar presente, pero no voy a mentir por ti. Me quedé muda. La idea de sentarme frente a nuestros hijos y confesarles que había traicionado a su padre era insoportable, pero en ese instante entendí que no tenía escapatoria. Si intentaba negarlo o maquillar la verdad, Javier usaría todo lo que había recopilado contra mí. Lo miré a los ojos, derrotada, y solo pude susurrar, «Está bien, lo haré». Javier se enderezó, cogió aire y dijo, «Entonces ya no hay nada más que hablar. Prepárate, porque en unos días vamos a empezar a organizarlo todo. Y a partir de ahí, cada uno seguirá su camino». Me quedé sola en el salón, escuchando sus pasos alejarse hacia el dormitorio. Esa fue la última conversación real que tuvimos como pareja, la que marcó el punto de no retorno. La semana siguiente a aquella última conversación fue una de las más duras de mi vida. Javier actuaba como si yo ya no formara parte de su mundo. Hablaba conmigo únicamente para coordinar horarios de los niños y se mantenía ocupado con papeles, llamadas y reuniones con el abogado. Yo, en cambio, vivía atrapada en una espera constante, deseando que cambiara de opinión y al mismo tiempo temiendo el momento en que todo se volviera oficial. No había gritos, no había discusiones, pero el silencio era peor, porque cada minuto me recordaba que el fin estaba decidido. Una tarde de jueves me pidió que me sentara en la mesa del comedor. Tenía un sobre en la mano y lo puso delante de mí. Aquí tienes los borradores del acuerdo. Quiero que los leas con calma, no pienso perjudicarte en lo económico ni con los niños, pero tampoco voy a permitir que esto se convierta en un campo de batalla. Si los aceptas, firmamos y nos ahorramos un juicio que solo nos haría más daño a todos. Abrí el sobre con manos temblorosas y vi los documentos: reparto de bienes, custodia compartida, pensión mínima porque él asumiría la mayoría de los gastos. No había trampas, no había condiciones abusivas, pero lo que más me impactó fue ver por escrito la palabra separación. Firmar esos papeles significaba reconocer de forma oficial que mi matrimonio estaba muerto. Javier, ¿de verdad no queda nada que podamos hacer?, pregunté con voz apagada. Él me miró con frialdad y respondió, ya lo hicimos todo, María. Lo único que quedaba era la confianza, y tú la mataste. No hay nada más que hablar. Aquella certeza me destrozó. Intenté buscar un resquicio, una mínima señal de duda en sus ojos, pero solo encontré determinación. Su venganza ya no era gritar ni exponerme, era la firmeza con la que me sacaba de su vida, paso a paso, sin darme opción a revertirlo. El momento más doloroso llegó el domingo, cuando decidimos contarles la verdad a los niños. Los sentamos en el salón, Javier a un lado, yo al otro, y ellos en medio sin entender qué pasaba. Mi hijo mayor, de 10 años, preguntó si íbamos a mudarnos de casa. Javier lo miró con ternura y dijo,
vamos a seguir viéndonos igual, hijo, pero mamá y yo no vamos a vivir juntos como antes. La pequeña empezó a llorar de inmediato y me abrazó. Yo sentía un nudo en la garganta que me impedía hablar, pero Javier me señaló con la mirada para que cumpliera con lo que había prometido. Tragué saliva y, entre lágrimas, confesé, he cometido un error muy grave con papá, y por eso ya no podemos seguir juntos. Quiero que sepáis que os quiero más que a nada en el mundo, pero papá y yo tenemos que vivir separados. Mis palabras fueron como una losa. Los niños no comprendían del todo, pero sabían que algo se había roto. Javier los consoló con paciencia, les prometió que nada cambiaría en su relación con ellos y que seguiríamos siendo sus padres. Yo los abracé fuerte, sintiendo que mi propio egoísmo había puesto en riesgo lo más importante de mi vida. En ese instante entendí que no se trataba solo de perder a Javier, sino de haberles arrebatado a mis hijos la idea de una familia estable. Los días siguientes se sucedieron entre cajas, trámites y silencios. Javier encontró un piso cerca del colegio para poder compartir la custodia sin alterar demasiado la rutina de los niños. Me sorprendió lo organizado y decidido que estaba, como si llevara años planeando la manera de sobrevivir sin mí. Yo, en cambio, iba a la deriva, atrapada entre la culpa y el vacío. Cada vez que abría un cajón y encontraba una foto de nosotros sonrientes en vacaciones o en Navidad, me preguntaba cómo había sido capaz de ponerlo todo en peligro por unas horas de emoción barata. Cuando llegó el día de firmar los papeles, entramos juntos al despacho del abogado. Fue un trámite frío y rápido. El abogado repasó cada punto, nos pidió confirmación y al final nos entregó las copias firmadas. Javier se levantó y me ofreció la mano, como si cerráramos un trato de negocios. Hasta aquí hemos llegado, María. Ojalá algún día entiendas lo que provocaste. No tuve fuerzas para responderle, solo asentí con lágrimas en los ojos. Esa noche, ya sola en la que había sido nuestra casa, me senté en el dormitorio vacío y repasé mentalmente todo lo ocurrido en aquel mes que lo cambió todo. Recordé la boda en Madrid, el pasillo de los baños, el beso que me hizo sentir algo que confundí con vida, y me di cuenta de que había confundido adrenalina con felicidad, atención con amor, juego con realidad. Lo que había perdido no era solo un marido, era un compañero, un padre de mis hijos, alguien que me había dado estabilidad cuando yo no sabía lo que quería. Y lo había destrozado todo por una aventura que ni siquiera significaba nada para mí. No había moraleja bonita ni posibilidad de retroceder. La conclusión era clara, había traicionado lo único que de verdad importaba. Javier se vengó quitándome todo lo que sostenía mi vida, respeto, confianza, familia. Y aunque no me gritó ni me humilló físicamente, su forma de vengarse fue mucho más eficaz, porque me obligó a enfrentarme a mí misma, a ver mi imagen destruida en los ojos de los que más quería. Hoy vivo en un piso pequeño, compartiendo la custodia de mis hijos, intentando recomponer lo que queda de mi dignidad. No busco excusas, no intento justificarme. He aprendido que los errores no desaparecen con disculpas y que la confianza, una vez rota, no vuelve. Lo único que puedo hacer es asumirlo, cargar con la consecuencia de mis actos y tratar de que mis hijos no repitan mi camino. Javier sigue adelante con su vida, parece más tranquilo, y aunque apenas hablamos fuera de lo estrictamente necesario, sé que para él también fue un infierno. Quizás con el tiempo logremos tener una relación cordial por el bien de los niños, pero ya no habrá un nosotros. Esa palabra quedó enterrada el día que crucé la línea. He aprendido de la peor manera que un momento de debilidad puede destruir años de esfuerzo y cariño. Y aunque ahora me quede el arrepentimiento como única compañía, sé que no me queda otra que aceptarlo y seguir caminando, porque lo perdido ya no volverá.